como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 14 de abril del 2024. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches. Estamos también con la presencia de un compañero habitual en la radio ya, compañero José Luis Saavedra, bienvenido. Y el compañero Jorge. Muy buenas noches, Beto. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, José Luis. Y el compañero Jorge de la Rocha, que también está presente. Bienvenido, Jorge. Bien. Buenos días, perdón, buenas noches. Un saludo cordial a todos los que escuchas de Radio Rebelión. Un abrazo, compañero. Bueno, y de esta forma arrancamos este programa con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. El día de hoy estaremos hablando de temas muy importantes. A nivel internacional hay bastantes novedades. Estaremos hablando sobre la situación. Bueno, el día de ayer hubo un ataque que, bueno, se señala que es inédito por la importancia del mismo. Irán atacó a Israel con drones y con misiles, algo muy importante, en el marco, bueno, en represalia por el ataque que hizo Israel a una embajada de Irán en Siria, ¿no? Donde mató a varios, bueno, varios de su personal, ¿no? A personal importante que tenía Israel, pero que tenía Irán ahí. Entonces, bueno, estamos hablando de esto. Esto es una escalada más en el conflicto que, bueno, y toda la situación que está desarrollando Israel, el genocidio que realiza en Palestina, y bueno, toda una situación de guerra que, bueno, está ocasionando Israel, ¿no? Luego nos vendremos más cerca, hablaremos de la situación de Argentina. Bueno, hay una movilización constante de distintos sectores para enfrentar los planes de ajuste, ese ajuste tan brutal que está realizando Milei en Argentina. Entonces, estamos hablando un poco más de esto, y bueno, además de la importancia del tema. Y también acá cerca, otro país hermano como es Ecuador, bueno, estaremos comentando un poco sobre un ataque brutal, rompiendo todas las leyes y algo también que no se había visto a nivel internacional, que es el ataque que hizo Ecuador a la embajada mexicana, ¿no? O sea, donde realmente intervinieron y ocuparon la embajada mexicana y apresando al ex vicepresidente que estaba exiliado ahí, ¿no? De Ecuador. Bueno, comentaremos esto. Y luego ya entrando al tema nacional, hablaremos sobre la crisis económica que se está viviendo. Se habla de una crisis latente en Bolivia, ya se siente, pero no ha estallado todavía. Y bueno, cómo en general, digamos, toda esta situación, todo el problema económico que se está viviendo en Bolivia tiene que ver con que, bueno, no se cumplió lo que fue la agenda de octubre, los planteamientos de octubre del 2003, donde se exigió, bueno, una serie de medidas, una nacionalización verdadera, etcétera, etcétera, que nunca hubo, y eso está generando que, bueno, esa continuidad del modelo neoliberal con algunos retoques y esa situación de capitalismo, bueno, extractivista, neocolonial, que continúe y que, bueno, nos está generando esta crisis que está cada vez profundizándose más en el país. Hablaremos un poco más de esto a partir de un informe que salió. Luego un tema muy importante como es la movilización que se está desarrollando por parte del magisterio y de los médicos en contra de la jubilación forzosa, ¿no? Una movilización muy importante.
bueno, además de otras reivindicaciones, ¿no? Estaremos hablando sobre esto y finalmente estaremos hablando sobre la situación del litio, cómo continúa el saqueo del litio y bueno, en este caso el tema, bueno, se está iniciando en realidad el saqueo del litio, pero el cual involucra el tema de un uso indiscriminado del agua que está generando, bueno, sequías y que falte agua en las comunidades. Y bueno, hay reacción y hay reclamos por parte de estas comunidades que, bueno, se las están secando, ¿no? Para poder explotar litio en manos de socios transnacionales, ¿no? Bueno, como era un programa bastante completo, con temáticas muy importantes, y bueno, iniciamos. Entonces, este es su programa Radio Rebelión con estos temas. Nos vamos al tema internacional y bueno, vamos a compartir algunas imágenes. Y bueno, Miguel, tienes la palabra. Y bueno, lo del ataque, ahora los medios de prensa en general ponen el énfasis en un gran ataque de Irán a Israel. Como todas las cosas, de la medida que sacan de contexto, Israel y Estados Unidos tratan de utilizar esto para decir que Israel es el país atacado en el Medio Oriente, que otra vez lo están atacando. Es decir, lo mismo que dijeron el 7 de octubre, cuando Hamas hizo una incursión en el sur de Israel. En este caso, en primer lugar, es una respuesta de Irán eh, ante un bombardeo israelí a su embajada en Siria, donde mataron 13 personas, incluyendo un general que estaba en la embajada iraní. Es decir, esto es legalmente, según los acuerdos internacionales de hace muchísimos años, el ataque a una embajada como atacar al país, como invadir. En el caso de Siria, está pegado a... Beto, ¿podés mostrar el mapa eh, de la región? Bueno, en el caso de Siria está pegado a Israel, ahí lo bombardearon. Irán está más lejos, ¿no es cierto? Esto fue hace 2 semanas, como dije, mataron 12 personas, 13 personas, perdón, y con muchos más además heridos. Fue un hecho tremendo. Irán lo denunció y dijo que iba a tomar represalia. Y bueno, ahora hubo un ataque que todavía no está claro las consecuencias en el sentido qué cosa fue destruida, qué cosa no. Irán dice que atacó bases militares. Eh, Netanyahu en Israel dice, no, no, no pasó nada, el 99% de los drones, que tampoco se sabe cuántos eran, parece que eran 200, otros dicen más, no llegó porque lo interceptamos. Bueno, seguramente en unos días se sabe si hay víctima o no hay víctima, pero según Israel no pasó nada demasiado grave. Pero, por supuesto, Israel y Estados Unidos, el gobierno norteamericano, intentan nuevamente convertir a Israel en una especie de víctima. A ver, ¿qué significa esto y por qué Israel atacó la embajada? Es decir, desde hace 75 años de que se funda Israel, el imperialismo funda Israel con un objetivo, que es dominar Medio Oriente. Que es una zona petrolera, casi todos los países, incluyendo Irán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Kuwait, Irak, son zonas de gran riqueza petrolera. El dominio de Medio Oriente para el imperialismo es estratégico, para el imperialismo norteamericano e inglés, que estaba cuando se funda Israel, que había dominado la región. Este es el bombardeo al consulado, embajada de Irán en Damasco, capital de Siria.
que repito, fue un hecho inédito, insólito, porque no había ningún motivo aparente. Por supuesto, Israel alega que Irán apoya a Yemen, que es ese país que está al sur, abajo en el mapa, que a su vez está bloqueando el Mar Rojo, este mar que hay entre Arabia y Egipto, en solidaridad con el pueblo palestino agredido. Dice que van a bloquear hasta que Israel deje de atacar al pueblo de Gaza. Que acá en el mapa no se ve, hay otro mapita después que se puede ver. Gaza es un territorio acá, es un puntito, digamos, en este mapa de la región. Entonces, este conflicto no viene de ahora, no es reciente. Bueno, estos son el origen de los drones supuestamente que lanzaron sobre Israel. Acá se dice que algunos vinieron también de Yemen. Bueno, este conflicto, como digo, no es reciente. Israel tuvo conflicto y guerras con casi todos los países vecinos, invasiones, porque repito, su objetivo es dominar. Y este ataque que hizo en Siria, en el país vecino de Siria, a la embajada de Irán, tiene que ver con ese objetivo, que es reafirmar el poder que Netanyahu quiere reafirmar de Israel como el país dominante en la zona. E incluso este ataque de Irán, como dije, lo están usando. Como todos los hechos, Israel lo usa para tratar de victimizarse, decir otra vez, hoy estamos atacados, nos tenemos que defender, y pide ayuda a Estados Unidos. Estamos hablando de una situación de crisis mundial, donde en Estados Unidos y en Europa y en los países árabes hubo gigantescas movilizaciones en solidaridad con Gaza, en solidaridad con Palestina y en contra de Israel, en contra del genocidio de Israel en Gaza y en general con el pueblo palestino. En Gaza ya hay más de 40.000 muertos, otros 100.000 heridos, mucha gente además, de estos muertos por bombardeos y ataques, hay muertos en este momento de hambre o de nutrición, es decir, gente que no, porque Israel está bloqueando la entrada de comida, es decir, está cometiendo un genocidio abiertamente. Sin embargo, después de 6 meses de invasión en un territorio que tiene 40 kilómetros de largo por 10 de ancho, no ha logrado dominar Gaza, ni siquiera ha logrado liberar a los rehenes, que tiene los pocos rehenes que tiene, 100 y pico de rehenes que tiene Hamas de israelitas, los tiene dentro de Gaza, no los encontró Israel. Y esto ocasionó también manifestaciones en contra de Netanyahu, incluso hace una semana hubo 100.000 manifestantes pidiendo que renuncie, como diciendo que es un incapaz. Entonces, todo este conflicto ahora con Irán, si bien viene de antes, pero es también de alguna manera una maniobra de Netanyahu para mantenerse en el poder y victimizarse como país. Muy contradictorio, porque a la vez dice que es muy poderoso, que no pudieron hacerle nada, que impidió que llegaran los drones. Bueno, en eso está, en esa discusión absurda, también para disminuir la solidaridad mundial, confundir a la gente. La semana pasada, hace 4 días, hubo un congreso, un intento de congreso en Alemania, de distintas, de 100 y pico de organizaciones de distintos países, para organizar la solidaridad con Gaza, con Palestina contra Israel. Alemania lo prohibió
intervino la policía, detuvo gente y finalmente impidió que hiciera el Congreso. Un hecho completamente autoritario, de tipo dictatorial, digamos, argumentando que era una cosa antisemita contra los judíos y que eso Alemania no lo permite. Obviamente que no había ni nazis alemanes ni nada, lo que había era izquierdistas de distintos países de Europa y en general gente solidaria con Israel, perdón, con Gaza, en contra de Israel, en repudio a Israel. Había incluso organizaciones judías. Los primeros detenidos fueron judíos, paradójicamente, en solidaridad con Gaza. Esto está pasando en Europa ahora, en este momento. Esto fue repudiado, ya hay manifestaciones en varios países europeos en las embajadas de Israel, en contra de Israel y en contra también de Alemania por haber hecho esta intervención. Bueno, y en Estados Unidos también hay todo un movimiento muy fuerte que se opone a la intervención norteamericana. Por eso ahora están usando esto para decir, bueno, ven, tenemos que defender a Israel, tenemos que defender a Israel. Aparentemente, bueno, dice hasta hoy, esto se va a quedar por el momento en este incidente de cambio de ataques. Veremos si Israel hace algún otro operativo contra Irán, además de utilizarlo, como he dicho, ¿no? Bueno, por otro lado, nosotros como Partido de los Trabajadores, Comunidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Guardia Internacional, reafirmamos nuestra plena solidaridad con el pueblo de Gaza por el retiro inmediato de Israel y llamamos a continuar las movilizaciones que se están haciendo en todo el mundo, incluyendo aquí en Bolivia, que estamos haciendo vigilias en Cochabamba toda la semana, los viernes, hubo también en otras ciudades. Es decir, esto se mantiene, tiene que mantenerse, hay que mantener este repudio a Israel y este repudio a Estados Unidos por cómplice de Israel, es decir, al Estado norteamericano. Porque esto es lo que ha ayudado a aislar a Israel, este repudio mundial. Y por supuesto hay que mostrar que este ataque de Irán, fue básicamente defensivo, porque lo atacaron primero Irán, como dije, y no hay ningún motivo para ahora decir, no, no, tenemos que defender a Israel, porque eso es el argumento que quieren usar, confundir a la gente, pero esto repite lo que pasó muchas veces. Es decir, Israel provoca, ataca, 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 luego cuando le tiran una bombita, le hacen algo, entonces se dice, ay, no están atacando, no están... Esto es una falsedad absoluta. Entonces reafirmamos la solidaridad con el pueblo, con Gaza y con el pueblo palestino en general, contra Israel por la destrucción del Estado sionista de Israel, que es un Estado genocida, claramente, y por una Palestina unida, laica, democrática y no racista, como la histórica demanda, y por supuesto, en primer lugar, por apoyar al pueblo de Gaza para expulsar a los invasores de su tierra. Y en el caso de Europa, en el caso y Estados Unidos, por supuesto que no se envíe más ningún arma, y esa es la gran campaña. Bolivia, como ya lo dijimos varias veces, rompió relaciones, lo cual es positivo, relaciones diplomáticas, pero hay que romper relaciones económicas. Con Israel hay que romper. Es un Estado genocida que hay que romper todo tipo de relaciones. Con sus empresas, expropiar sus empresas, es decir, no tiene que haber, entre otras, la Coca-Cola, que es la empresa que tiene sionista, que también que está en todo el mundo. Bueno, esto es lo que queríamos decir sobre la guerra esta. Muy bien, Miguel, muchas gracias, ¿no? Y sí, muy importante todo esto y toda esta información, ¿no? Eh, bueno, simplemente ratificar, ¿no? La necesidad del apoyo y, bueno, con lo que decías inicialmente, ¿no? Bueno, recordando tema de Yugoslavia,
El mismo tema de Irak, la excusa con la que Estados Unidos había bombardeado estos lugares, era, bueno, en el caso de Yugoslavia fue que se estaba cometiendo un genocidio, en el caso de Irak por la posesión de armas de destrucción masiva, como se dijo, y en ambos casos es justamente lo que tiene Israel, ¿no? Está cometiendo un genocidio en Gaza, tiene armas de destrucción masiva, es un chiste todas las declaraciones que hay acerca de las armas nucleares y el programa nuclear israelí, todo el mundo sabe que tiene bombas atómicas, Israel nunca lo niega, simplemente dice, ah, no hablamos de ese tema, ¿no? Y bueno, además de que está haciendo, bueno, una serie de crímenes, justamente que están totalmente por fuera del marco de la ley internacional, eh, como este tema de haber bombardeado una embajada fuera de su territorio, o sea, como, bueno, hace lo que le da la gana, digamos, ¿no? Realmente es increíble, digamos, cómo ha podido bombardear y que quería salir impune de ese tema. Y de la misma forma, ¿no? O sea, no es solamente la embajada de Irán en Siria que bombardeó, sino, bueno, bombardea sistemáticamente en Siria, distintos lugares, ha bombardeado constantemente igual el Líbano en los ataques con Hezbollah. Entonces realmente es un lugar, o sea, bueno, como se señaló en su momento, un estado gendarme que, bueno, ataca a quien le da la gana en el Oriente Medio, ¿no? A quien no acepta y a quien no se somete a lo que desean hacer ellos, ¿no? Y es en ese marco en que, bueno, hay esta respuesta de Irán, que, bueno, justamente lo que Irán dice es que están haciendo el recurso reconocido por la ONU a la legítima defensa, ¿no? Una vez que fueron atacados a su embajada, donde murieron, bueno, varias personas, 13, como dices, Miguel, y... Y bueno, Israel dice, no, pero que no es posible, que no sé qué. Y bueno, como señalas, incluso parece que bueno, fueron ataques precisos a bases militares de Israel, no hubo ataques de Irán a espacios civiles, a ciudades, etcétera. Entonces, bueno, hay que ver qué va saliendo en los siguientes días con los resultados de esto. Según la información de Irán es de que han destruido la base militar desde donde se lanzó el ataque que destruyó bueno, que atacó a su embajada y mató a sus representantes en Siria, ¿no? Y otro aeropuerto, etcétera, ¿no? Y bueno, hay que ver esto, hay que ver la escalada, también es muy interesante porque de entrada Israel dijo que iban a responder con toda la fuerza y Estados Unidos llegó a decir, bueno, habló, ¿no? Biden con Netanyahu, presidente de Estados Unidos con el presidente de Israel, para decirle calma, ¿no? Está bien, condenamos, es una barbaridad que hagan esto, pero mejor ahí nomás, ¿no? Como no hubo grandes destrozos, no se hizo gran cosa. eh, entonces, no quieren evitar la escalada, ¿no? Y bueno, un tema también que salió bastante en los medios es cuánto le costó a Israel la defensa y bueno, todo, bueno, lo que dicen, ¿no? Que derribaron la gran mayoría de drones y misiles y bueno, se calcula en, bueno, un monto millonario, ¿no? Bueno, una cifra que circuló por ahí es de que Israel gastó un billón de dólares bueno, en la defensa de esa noche, ¿no? Mientras que el ataque de Irán costó alrededor de una décima parte de eso, ¿no? Y además de que como parte de la defensa de Israel también estaba Estados Unidos derribando drones, estaba Francia y estaba Jordania más, ¿no? Realmente traicionando al mundo árabe. eh, y bueno, pero realmente es un hecho interesante para continuar siguiendo esto. Fue visto y bueno, en cierta forma celebrado incluso por algunas personas de Palestina, etcétera. Pero el tema es de que, bueno, pasado esto, y justamente mientras pasaba eso, horas antes y horas después, siguen los ataques a la población, en este caso en Cisjordania, por parte de los colonos, están atacando muy fuerte a la población palestina en Cisjordania. Sigue la amenaza en la Franja de Gaza, además de que siguen algunos ataques, pese a que se habló de que fueron las noches más tranquilas en estos 6 meses, la que vivieron en la Franja de Gaza, pero dentro de la Franja de Gaza siguen los ataques a las personas que están yendo a buscar comida, están yendo a buscar a los camiones de ayuda humanitaria. Y bueno, se está preparando Israel y anuncia que está preparándose su ofensiva sobre Rafah, ¿no? Donde piensan cometer más masacres, ¿no? Entonces realmente sorprende que, bueno, y realmente demuestra la hipocresía y lo que realmente es el orden mundial actualmente, donde se permite que Israel siga cometiendo estos crímenes, se le sigue armando, etcétera,
pese a toda la protesta que hay a nivel internacional, ¿no? Entonces, en ese marco es muy importante continuar con toda la fuerza en la solidaridad por Palestina, continuar denunciando y atacando a esos políticos y a esos gobiernos que están siendo cómplices del genocidio, como lo están haciendo, bueno, muchos activistas, la gente, bueno, nuestros compañeros, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, que atacan, que hacen distintas medidas, movilizaciones en contra de, bueno, de los mismos políticos que apoyan a Israel y en contra de todo este genocidio que está realizando Israel, ¿no? Entonces, toda la solidaridad con Palestina, realmente todos somos Palestina en este momento y bueno, esperemos que se ponga un alto final a este genocidio y por la victoria de la resistencia palestina y la destrucción del Estado sionista de Israel. Bien, bueno, vamos a adelantarnos un poco. Tenemos ya la presencia de la compañera Carmen García desde Potosí, que, bueno, la compañera nos va a hablar un poco sobre la situación que se está viviendo en el departamento de Potosí con, bueno, la extracción del litio y, bueno, y el consumo general de agua, cómo, bueno, se están dejando sin agua a las comunidades, ¿no? En este caso, en el municipio de Colchacá, ¿no? En el departamento de Potosí. Entonces, bueno, hay una movilización, los comunarios están, bueno, han hecho toma de los pozos de agua, ¿no? Que abastecen al complejo de litio, de yacimientos de litio bolivianos. Y bueno, tenemos la presencia de la compañera Carmen García. Bienvenida, compañera, muy buenas noches. Creo que, bueno, algunos problemas de conexión quizás. Compañera Carmen García, buenas noches. Bueno, y esperamos a que la compañera se conecte, tenía que conectarse. Ahí está. Buenas noches, Ya. compañera Carmen García. Muy Mira, buenas noches. Tuve un problema. Mil claro, disculpas. Ñuqa suti Carmen, tukuy wayrasimi uyarikunapaq tumpitata sutinllarisqaykis imaynachis kuti kawsay uyanchaqapi kasqamanta. Quiero decir que voy a bien. compartir primeramente saludar a toda la auditoría de esta prestigiosa emisora. Al mismo tiempo, saludar a todos los intelectuales quienes están promoviendo este tipo de análisis, de diálogo que tiene mucha relevancia para toda la sociedad boliviana y aún más para la población de la región de Uyuni. Eh, Iniciaré con una introducción de la problemática de agua que va generando desde los efectos de los cambios climáticos que va generándose en todo el mundo. Además, en nuestro país también el deshielo de las montañas está también generando una serie de efectos. Sin embargo, en la región de Uyuni, con estos efectos que van generándose por el cambio climático, proceso de industrialización, segundo, también la mano del hombre y todo eso. Se imaginan que en la región de Uyuni, que son tierras áridas, no tenemos mucha vegetación, pero que desde muchos años se va explotando. Por ejemplo, la empresa minera de San Cristóbal, que va consumiendo cantidad de agua por muchos años ya, y los efectos que también ha generado negativamente a las comunidades del entorno de esta localidad de San Cristóbal. Ahora, con este proyecto de litio, de la misma manera, ¿no? Se van
generando efectos que la población de Colchacá está también muy preocupado con eso de consumo de agua. Se imaginan que el consumo de agua mediante los procesos de bombeo de salmuera, el proceso de evaporación, ¿no? Que va consumiendo una cantidad de agua, también está generando efectos que consume una inmensa cantidad de agua. Por ejemplo, muchos de los pobladores aún no tienen esta información. Por ejemplo, según estudios generales de países como China, Chile, ¿no? Mencionan de que para producir una tonelada de litio se consume 2 millones de litros de agua. ¿Se imaginan cuánta cantidad, no? Pues se consume con esta problemática, es mejor dicho, con este proceso de evaporación, porque tiene que bombear con una cantidad de agua las piscinas de salmuera, entonces que el proceso de evaporación es muy complicado, probablemente, no conozco muy bien, pero hay esos datos que se tiene. Ahora, en el caso de Uyuni, se tiene que hacer un estudio más ambiental que no afecten a estas poblaciones y además de eso, la parte de consumo de la empresa también San Cristóbal, aguas subterráneas se está consumiendo aparte. Y tenemos también otros proyectos con esos de la geotérmica. Hay una serie de recursos que tenemos en la región, pero todas ellas siempre requieren de consumo de agua, ¿no? Entonces, imagínense cuánto, cuánto daño ecológico va a ir generando en caso de no tener estudios, ¿ya? Estudios exclusivos con esto de la reserva de agua, consumo de agua, la no contaminación de agua. Entonces, esto realmente preocupa mucho a las poblaciones indígenas. Por supuesto que a nivel de país eh, es nuestra única esperanza el tema de recursos de litio, ¿no? Porque va a generar económicamente a todo el país. Pero si analizamos la realidad de los pueblos indígenas, eh, mm, esto va a generar también pobreza, la falta de producción, los efectos en la producción agrícola, la falta de agua también va a ir con el correr del tiempo generando muchos daños, efectos negativos. No solo el consumo de cantidad de agua, sino los efectos nocivos también a la salud. Es que la verdad es que podemos decir el hecho de explotar litio también va a generar eh, contaminación porque se utiliza una serie de elementos químicos para producir el producto en el tema litio, ¿verdad? Entonces, esto sería muy importante que el Estado vaya tomando en cuenta siempre la necesidad y la preservación, la necesidad de los pueblos indígenas, la preocupación de los pueblos indígenas y la necesidad de la región. Porque en los países vecinos como Chile, Argentina, en Chile, por ejemplo, por el sector de Atacama,
y Argentina por el sector de Salar del Hombre Muerto, los pobladores ya están teniendo una serie de problemas, efectos negativos en la que también están movilizándose, ¿no? Se imaginan en los otros países está ocurriendo ese tipo de problemas. Entonces, ya en nuestro caso de la región de Uyuni, ya la población de Colchaca está sintiendo los efectos, entonces están haciendo la toma de los pozos de agua y todo eso, y si se va a ir explotando para promover el desarrollo económico del país, tendría que tenerse mucho en cuenta para cuidar también la región de la ecología, ¿no? De Uyuni. Este sería uno de las preocupaciones, las problemáticas que se va a ir generando más aún con el tiempo, con los años que van a ir pasando, que aún todavía no estamos explotando en cantidad, digamos, el tema de litio, sino se está tratando de hacer sus inicios de trabajo en tema de litio, pero aún ya se siente esos efectos negativos del agua. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí a unos años una vez que ya iniciemos con la explotación realmente que al mismo tiempo vaya contribuyendo al desarrollo económico del país? Entonces, como que paradójicamente podemos mencionar esto del Cerro de Potosí. Por ejemplo, tuvimos en las épocas de explotación minera, ha habido poder económico, muchos se enriquecieron en aquel entonces desde la historia, pero ahora cómo ha quedado el Cerro de Potosí y la misma población en una pobreza, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, en su auge, ¿cómo era, no? Y bueno, no vaya a pasar lo mismo con la región de Uyuni, ¿no? Entonces, habría que ir tomando mucho en cuenta eh, esta, mm, esta temática del agua y la problemática que va generando a los pueblos indígenas, que por derecho tenemos esos proyectos de ir produciendo, por ejemplo, la producción de quinoa ya está reduciendo en cantidad. Las comunidades al entorno del Salar, Colchacá, en Uyuni, la comunidad de Colchán y de Chacala, producían inmensas hectáreas, pero generaba producción, pero ahora ya no. Probablemente por efectos de la sequía, no podemos decir todo al salar, ¿no? Pero también los efectos del consumo de agua subterránea ha sido muy notorio de la empresa San Cristóbal. Ahora ya va a ir generándose y va a ser más notorio con esto de la explotación del litio. Entonces, todo para no tener esos efectos negativos y que las poblaciones indígenas no sientan estos efectos y no se tenga producción, ya es una problemática, ¿verdad? Eso sería mi preocupación también y con los oyentes compartir esta temática que realmente requiere de un análisis fundamentalmente de la región de Uyuni que se tendría que ir previendo esta situación. Muy bien, compañera. Muchas gracias por toda la información. Es muy importante la lucha que están llevando adelante. Y bueno, en este momento continúan las medidas de movilización. Exacto, exacto, sí.
Sí, es una preocupación muy tremenda porque, bueno, ya que el consumo del agua es un elemento básico y que realmente eh, en las poblaciones que están al entorno, aledañas al salar, ya están sintiendo estos efectos, ya se nota, es notorio, ¿no? Por eso, ahora no sé realmente qué alternativas se va a ir planteando a esta problemática, porque no se puede dejar así nomás, ¿no? Tiene que haber sí o sí un diálogo. Además de eso, la consulta previa también siempre se tendría que ir trabajando con las poblaciones para no tener este tipo de conflictos. Claro. Bueno, en general, la región de Potosí, sobre todo, bueno, esta Exacto, parte de Uyuni en general, tiene muchos problemas de agua, ¿no? Y muchas exacto. veces por el tema de la minería, ¿no? Como usted decía, bueno, ya se tiene todo el tema de San Cristóbal, que realmente gasta agua terriblemente, ¿no? Para la minería, bueno, lo está haciendo ya hace muchos años, y bueno, y ahora se amplía con este tema del litio, que, bueno, igual, ¿no? O sea, todo lo que se señala, los estudios, todo lo que se dice en la planificación que inicialmente se hizo es de que igual se va a gastar mucha, mucha cantidad de agua y bueno, prácticamente le están dejando a todas las comunidades y a todo el territorio sin agua, ¿no? Los están dejando secos, ¿no? ¿Y de qué va a vivir todas las comunidades? ¿Cómo se va a realizar las labores agrícolas? Y bueno, todavía no hay entonces ninguna alternativa del gobierno. Están esperando, digamos, que plantee algo el gobierno, ¿no? ¿Qué solución se puede dar? Porque, bueno, y estamos en una situación donde, como usted dice, ¿no? Ya varias, las comunidades más cercanas ya están siendo afectadas, ¿no? Y están Ujú. quedando sin agua, ¿no? Y esto va a afectar en general a toda la región, ¿no? Y bueno, Ex- también es algo que ya se ha ido viviendo y se plantea también en otros países, ¿no? Como Argentina. ujú. Exactamente, eso habría que ir. También muchos de algunos pobladores no tienen información de estos efectos de los otros países que había mencionado, están ya en una serie de problemáticas, de marchas, una serie de movilizaciones más contundentes porque probablemente en estos países ya han ido explotando y han obtenido producto ya de baterías de litio, todo eso. Entonces, ha ido consumiendo de la misma manera una cantidad de agua. Ahora los pobladores ya no saben de cómo superar esa problemática. Por eso, como había mencionado, en Chile y Argentina están ya con una serie de problemas y no vaya a ser de que en Bolivia también tengamos ese tipo de conflictos. Entonces, para evitar eso, necesariamente habría que tener un estudio científico con relación a, a, a este líquido elemento del agua. Mm. Uno, consumo, de qué cantidad de agua se va a consumir y de dónde y cómo se va a prever para esto, para la explotación. Segundo, cuál ha de ser los cuidados para no contaminar el agua, ¿no? Tercero, y cómo se va a plantear a las comunidades. ¿Qué alternativa? ¿De qué manera va a prever a que no se tenga reducción de consumo de agua, fundamental elemento para el consumo de nuestra, mm, de nosotros, de los seres, de los habitantes, ya de los seres vivos, animales, plantas, y todo lo que concierne, ¿no? Pero a la vez, esto tendría que ir ah, trabajándose de una manera muy cuidadosa, ¿no? Para prever y cómo se va a evitar eso de reducción del agua, la contaminación, ¿no? Valga la redundancia, entonces de esa manera no dejar como eso que decía de la historia de Potosí, Sí, porque se dice, ¿no? Como como una metáfora o no sé,
la abundancia es una maldición, ¿no ve? Entonces, eso no quisiéramos llegar a eso, ¿no? Porque los recursos minerales que tuvimos con el Cerro de Potosí ocasionó eso. Ahora estamos como estamos, pobres. Y siempre en las ciudades, ay, ese señor, ese pobre indígena está pidiendo caridad, es de Potosí. Vamos a Oruro, es de Potosí. Vamos a, por ahí vemos aquí en La Paz, es de Potosí. Por ahí vemos a algunas personas así que están pidiendo caridad en Cochabamba, es de Potosí. Todo es de Potosí. Estamos totalmente estigmatizados. Y realmente analizándolo, y si la población indígena ha migrado a la ciudad a pedir caridad, entonces, ¿qué está pasando, no? Se va a ir haciendo esos lineamientos de relación social vinculada con el apoyo económico, con la producción económica en la región? Entonces, ¿qué alternativas se va planteando para que no seamos estigmatizados los potosinos de esa manera, ¿no? Yo cuando voy a alguna parte de los departamentos siempre he escuchado eso. Entonces, yo creo que esta reflexión sirva para todos, nosotros los bolivianos, y podamos convivir hermanadamente sin afectarnos unos a otros, ¿no? Y eso es lo que puedo decir, querido hermano. Muchas Muchísimas gracias, gracias por la cobertura. muchas gracias, Carmen. ¿Querías comentar algo, hacer una pregunta tal vez, Y Miguel? bueno, primero agradecerle a la compañera Carmen la información y la lucha que están encarando, ¿no? Ujú. Porque lo que dice ella de la historia es fundamental. Sí, Potosí fue la región donde más riqueza se extrajo de Bolivia y quedó una de las regiones más pobres. Y esto es en gran medida porque la riqueza va a manos de unos pocos eh, y sobre todo se va para afuera, se la lleva a transnacionales. Y en el caso del litio todo indica que está por pasar lo mismo. Entonces es gravísimo. Lo que queda en Bolivia es devastación, pobreza, ahora falta de agua, y esto es también con otras, con el oro, etcétera, ¿no? Entonces esta lucha es muy importante, efectivamente, defender en primer lugar el agua, defender las comunidades, defender su derecho. Gracias, Carmen. Mm. Gracias, reiterar mis agradecimientos y mil disculpas por redundar sobre esta temática. Considero que es de mucha relevancia el tema de agua en todo el mundo y Así es, aún más en nuestro país. Muchísimas gracias. así es. muchas gracias, Carmen. Y bueno, en otro momento nos gustaría tenerte de vuelta en el programa y bueno, muy importante realmente todo lo que nos dices y toda la solidaridad a la lucha que están llevando adelante. Ujú. Gracias. Muchas gracias, compañero. Bien, continuamos y bueno, volvemos al tema internacional ahora. Ahora vamos a hablar, bueno, brevemente de la situación de Argentina, ¿no? Sí, Y se está convocando un plan de lucha, ¿no? como ya lo hemos tocado varias veces, Argentina es un tema permanente, pero siempre necesitamos actualizarlo. El programa terrible de Milei de despojar a los trabajadores, eh, de una forma es no subiéndoles el salario y con la inflación, o subiéndole un porcentaje mínimo y con la inflación más alta del mundo. Ahora Milei dice, no, bajamos la inflación, apenas es el 11% en un mes. Un mes. Este, bueno, esto, además hay despidos en muchos sectores de trabajadores públicos, de trabajadores ferroviarios, y bueno, por eso están haciendo jornada de lucha
en distintos sindicatos, hubo paro del magisterio, movilizaciones y paro de ferroviarios y de otros sectores. Y ahora, por presión en gran medida de las bases, la CGT va a hacer un plan de lucha, digamos, va a ser una movilización el 1 de mayo, una gran movilización nacional contra los planes de Milei, contra los despidos, y el 8 va a ser una huelga general, el 8 de mayo. Obviamente, la dirección de la CGT, que está en manos del peronismo, hasta ahora ha sido poco combativa, aunque se vio obligada a hacer un paro general, pero hay una gran presión de las bases. Y obviamente la izquierda revolucionaria, izquierda socialista, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, está también presionando junto a los trabajadores de base por crear este plan de lucha nacional para terminar con este plan de Milei, terminar con los despidos, exigir aumento de salario acorde a la inflación. Bueno, es una lucha abierta que veremos cómo continúa. Milei quiere imponer a toda costa su programa, pero tiene diferencias incluso en el Parlamento con otros sectores hasta burgueses. Entonces, esta resistencia está teniendo efectos ya bastante fuertes. Y como dije, aunque no hay una dirección centralizada que pueda, esta dirección del CGT y la CTA, que es el otro organismo, hasta ahora no ha llamado un plan de lucha coherente, digamos, de movilización nacional, pero eso es lo que está exigiendo el pueblo argentino. Entonces, eso quería informar. Hoy, como dijo Beto, va a ser breve, pero continuaremos actualizando el tema de Argentina y obviamente la solidaridad con la lucha del pueblo argentino, por sus demandas contra los despojos, contra la miseria, que por supuesto Bolivia tiene mucha cercanía, muchísimos bolivianos viven allá, trabajan allá y están sufriendo lo mismo. Bueno, esto es sobre Argentina. Quería también brevemente sobre Ecuador. Ecuador también está sufriendo una crisis bastante compleja. Ha caído el presidente anterior, ahora hay un presidente nuevo, de Noboa, que es de ultraderecha, un joven que es hijo del el multimillonario agroexportador más grande de Ecuador. Y este Noboa está haciendo todo tipo con el argumento del narcotráfico, que hay bandas mafiosas, hay toda una crisis, y está haciendo todo tipo de atropellos de la gente, hechos represivos, pero cada vez tiene más oposición, y ahora bueno, hay elecciones en un año, y ahora para tratar de fortalecerse popularmente, hizo una intervención armada a la Embajada de México, donde estaba refugiado un ex vicepresidente, Jorge Glass, con el argumento de que era un corrupto, de que era buscado. Bueno, obviamente esto fue un hecho político que no tiene nada que ver con terminar con la corrupción, más allá de que se puede discutir si Jorge Glass, quién es, tampoco es para defenderlo. Pero esto fue una barbaridad. La toma de la Embajada de Ecuador fue repudiada por todo el mundo. Hasta Estados Unidos dijo que no estaba de acuerdo, que no se puede, porque violó todos los derechos internacionales. Y bueno, como decía, en un marco de crisis que se mantiene,
hay cada vez más oposición popular, pero también falta una dirección única que pueda unificar y dar una alternativa, aunque hay organizaciones que están enfrentando de alguna manera a Noboa y sus planes internos, totalmente entreguistas al imperialismo, a la minería. Hablando de la minería, en Ecuador hay una gran resistencia contra la minería porque está destruyendo también el tema del agua, incluso una organización fuerte en Ecuador que se llama Yacu es Agua, que lucha por el derecho al agua y contra la minería, sobre todo imperialista, que está controlando territorios y quitando el agua. Entonces en Ecuador hay una lucha abierta. Esto es un episodio más, pero queremos mencionarlo en esta crisis. El próximo programa seguramente volveremos a tratar Ecuador porque, como digo, es una crisis abierta. Muy bien, Miguel. No, sí, no, muy importante estos temas internacionales. Eh, un breve comentario, ¿no? Esto de Ecuador realmente es realmente insólito un ataque de este tipo, una ocupación de una embajada en esta forma, incluso en situaciones de guerra, ¿no? En algunos momentos se respetaba las embajadas, se daba un plazo para el retiro de embajadas, etcétera, ¿no? Realmente lo que ha hecho Ecuador en la Embajada de México es injustificable, ¿no? Y bueno, como decías, ¿no? Eso también muestra la falta ¿no? de principios, no sé, de alguna gente que habla tanto de la ley acá en Bolivia, también justificaba el tema de lo que pasó en Ecuador, ¿no? Y dijo, bueno, México tenía la culpa porque le dan asilo a este señor, ¿no? A este vicepresidente, el ex vicepresidente de Ecuador, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de eso, bueno, es que realmente es una situación donde se empieza a romper las normas básicas internacionales y bueno, cada quien hace lo que le da la gana, ¿no? Y en una situación, bueno, que tampoco ameritaba, ¿no? No es que, no sé, no es que se estaba fugando con dinero, que está pasando algo muy grave, no. O sea, y realmente muy grave esta posición de Ecuador, del gobierno, ¿no? En general. Y bueno, y que también hace pensar en algo que, bueno, se está generalizando a nivel mundial, ¿no? Bueno, lo que hizo Israel atacando, que ya hablamos, ¿no? Atacando una embajada en Siria y bueno, que ahora Ecuador, bueno, que Ecuador haga esto, realmente se está entrando en una situación de bastante caos a nivel internacional que tiene que ver con la crisis de dominación del imperialismo y que bueno, realmente hay muchos elementos de descomposición, ¿no? En la política internacional en general de los distintos gobiernos, en este caso sobre todo de gobiernos derechistas, pero bueno, los gobiernos de pseudo izquierda tampoco se quedan atrás en temas de corrupción, etcétera, ¿no? Entonces realmente, bueno, es para condenar esta acción de Ecuador plenamente. Y en el caso de Argentina, bueno, la plena solidaridad con los compañeros. Bueno, se viene un 1 de mayo de lucha necesariamente en Argentina y esta jornada de movilización muy importante que ya se convoca, ¿no? Entonces, toda la solidaridad con los compañeros y realmente por todo el apoyo y que logren derrotar este ajuste, no terrible, ¿no? Porque las imágenes, lo que circula en las redes, en los distintos medios, es una ola de despidos, ¿no? En todo el sector estatal, o sea, terrible. El empobrecimiento general de la población, de todos los que trabajan en general, toda la gente que genera riqueza, que genera recursos, que levanta, y bueno, básicamente los que hacen que Argentina exista en una situación de precariedad cada vez peor, con salarios cada vez más bajos. Continúa esa inflación, como dicen, el gobierno trata de mostrar algunas cifras, pero que no tienen mayor sentido en relación a lo que realmente la gente está viviendo. En relación con nosotros, bueno, ya ha empezado a verse como mucha gente está viniendo incluso a comprar cosas a Bolivia porque es muy grave la situación en la que se está viviendo en Argentina, ¿no? En las fronteras, ¿no? Y bueno, toda la solidaridad con el pueblo argentino y que, bueno, logren derrotar esa política de ajuste tan brutal y tan nefasta de lo que está haciendo Milei, ¿no? Que también es la prueba de lo que significa el neoliberalismo y esas políticas liberales que tanto hablan, que realmente solo significan mayor pobreza y mayor saqueo del país, ¿no? Eh, bueno, eso para no alargar mucho el tema. Y bueno, nos pasamos nuevamente ahora sí al tema nacional.
terminamos la parte internacional, ¿verdad? Así es. Bien, vamos a hablar sobre la situación económica del país un poco. Hay un informe muy importante que salió, bueno, hace unos días por parte de el CETLA, un informe que básicamente lo que plantean es un balance, bueno, las políticas públicas de 17 años del gobierno del MAS, un balance necesario, ¿no? Es un informe muy importante porque, bueno, desde la parte técnica y con datos y cuadros, esquemas muy importantes, van señalando los ejes de la política económica en el país y bueno, centralmente partiendo de, bueno, de cuando el MAS subió al poder, incluso un poco antes, ¿no? Porque el análisis tiene que ver justamente con desde cuándo empezó esas transformaciones. Añadiendo en este programa la parte un poco más política, tenemos que señalar que el momento donde se planteó la transformación y donde, bueno, la gente se cansó de la situación económica que se estaba viviendo, fue el 2003, ¿no? Tenemos que recordar que para llegar a la insurrección, bueno, que fue una verdadera revolución en el 2003, que echó abajo al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, pero no solo eso, ¿no? Sino que también echó abajo a todo un régimen, ¿no? Toda una situación y una forma de entender la política en el país, que era básicamente todo el cuoteo entre las mega alianzas que se hacían en esa época entre todos los partidos neoliberales, y bueno, se planteó el fin del neoliberalismo y el fin de bueno, el saqueo y la explotación del país en manos de las transnacionales, ¿no? Se planteó como una de las consignas principales la nacionalización sin indemnización, que continuó hasta el 2005 con la caída de Mesa, y bueno, a partir de eso se empezó a plantear realmente un cambio general del país, incluso se comenzó a hablar de una nueva reforma agraria, una revolución agraria, etcétera. Bueno, varias tareas que finalmente ahora siguen inconclusas, ¿no? Ya 20 años de este hecho, ¿no? Entonces el CETLA parte justamente analizando que, bueno, cuando ingresó el MAS, entró un poco con el eco de esta política, de este planteamiento nacional de transformar la economía, ¿no? eh, y bueno, cambiar la situación en general del país. Entonces, necesariamente sí hubo algunos cambios. Lo más importante fue el tema del gas, donde bueno, se planteaba una nacionalización sin indemnización y en realidad lo que hizo el gobierno del MAS fue subir impuestos, ¿no? Básicamente, aumentar los impuestos en este espacio, todo lo que es hidrocarburos, centralmente el gas y mejorar los contratos con las empresas transnacionales. Mejorar, entre comillas, en el marco de que me los mejoró para ellas, ¿no? Porque a cambio de que iban a aumentar los impuestos que iban a pagar en regalías y bueno, en la tributación en general, lo que después nosotros conocimos como el IDH, el impuesto directo a los hidrocarburos, y las regalías para los departamentos donde se explotaban los hidrocarburos, el gobierno, bueno, básicamente lo que hizo fue pactar que no iban a tener ninguna obligación más allá de continuar la explotación, las transnacionales, centralmente que no iban a tener la obligación de hacer mayor exploración, ¿no? Entonces, en ese marco, lo que significó básicamente a nivel de hidrocarburos, como señala este informe, fue que se desató una explotación acelerada del gas, ¿no? Fue una política de explotación acelerada de gas, exportando todo y bueno, y el aumento del consumo interno, con unas políticas un poco más de maquillaje, ¿no? Todo el tema del gas domiciliario, etcétera, que sí tuvo su utilidad, pero en general la exportación directa del gas y rápida, ¿no? Muy acelerada, que básicamente nos deja sin bueno, a estas alturas ya sin gas, ¿no? Según el informe, básicamente solo obtenemos garantizada la provisión para cumplir con los contratos de exportación hasta el 2026, ¿no? A partir del 2026 ya Bolivia no tiene lo necesario para continuar la exportación. Entonces, bueno, eso ya se está cerrando la época de la exportación e incluso para el consumo interno, que está bastante reducido, sin tomar en cuenta que esto debería incrementarse y que en algún momento se hablaba de que con esto se iba a lograr mejorar las posibilidades de industrialización, etcétera, algo que no sucedió en las distintas ciudades. Bueno, el consumo interno estaría garantizado hasta el 2041, ¿no? Solamente. Entonces, bueno, esa es la tendencia general mediante la cual el gas ya no es un ingreso para el país, ya dejó de Bolivia de vivir de la renta del gas
y cada vez esto se va a ir incrementando como un problema, ¿no? Esta es la principal situación que, como señala el informe, nos deja en una situación de una crisis latente, ¿no? Y en general, como señala el informe, en un escenario crítico de la economía, ¿no? Donde no se sabe qué va a pasar, en qué situación se va a quedar una vez de que, bueno, este cambio que hay, si se quiere, en el ingreso del país, donde antes vivíamos del gas, vivíamos de la renta del gas, y con eso se hizo las obras, con eso se hizo todo lo que hizo el gobierno demás, fue gracias a eso, y ahora que ya no existe, entonces, ¿de qué va a vivir el país, no? Entonces ese es el principal problema, que no cambió la situación del país, ¿no? Antes, bueno, simplemente se les subió un poco los impuestos y las regalías a las transnacionales, no se las expulsó, se quedaron en el país, continuaron llevándose lo mejor de esta explotación. Pues mientras ellas lo compraban a un precio fijado a nivel nacional, a nivel internacional, ellas manejaban otros precios y otra forma de explotación de estos recursos, ¿no? Incluso directamente las mismas transnacionales en Brasil, directamente el gas lo transformaban en electricidad, aumentando el precio bastante y realmente enriqueciéndose mucho, y nosotros quedándonos con esas migajas que le sirvió más para hacer las obras que pudo hacer, pero que hoy en día ya no tenemos esos ingresos y estamos en una situación entonces de incertidumbre al respecto, ¿no? El otro punto, la siguiente arista que se toca es el tema de la minería, que constantemente hemos estado hablando en el programa, la cual sigue en manos centralmente de transnacionales, el predominio general de transnacionales, y de las cooperativas mineras, ¿no? Bueno, en este caso, en el marco de las cooperativas mineras, no se señala tanto la situación general de las cooperativas, pero sí el tema de la recaudación que realizan, que es una recaudación, o sea, cuánto tributan en realidad, ¿no? Que la tributación de las empresas mineras es realmente muy, muy baja. Y en general, bueno, de este informe también proviene este dato de que la gran cantidad, más del 90% de la explotación minera en el país está a manos de estas cooperativas, ¿no? Y bueno, lo que nosotros tenemos que añadir alrededor de las cooperativas, que es algo que hemos estado hablando constantemente en el programa, es que las cooperativas, a nombre de cooperativas, no funcionan como cooperativas, ¿no? Sino más bien son tapaderas básicamente de contratos y consorcios con empresas transnacionales, empresarios privados, etcétera. Y justamente a partir de esta denominación de cooperativas, no cumplen con derechos laborales, hacen una explotación terrible, justamente al punto de que en estos espacios es donde todavía se sigue viendo trabajo infantil, sin ninguna seguridad laboral, sin los insumos necesarios para precautelar la vida de las personas que entran a trabajar. Justamente los llamados cooperativistas en la mayoría de los casos no son los que entran a trabajar, sino son empleados de los cooperativistas los que entran a trabajar, y además de que estas cooperativas hacen alianzas, acuerdos, etcétera, muchas veces, en la mayoría de los casos, secretos, porque eso rompería con la ley de cooperativas, con empresas transnacionales, ¿no? Entonces, a partir de estos acuerdos, al final los que terminan explotando y los que terminan enriqueciéndose, los que hacen la inversión y se llevan las ganancias, terminan siendo las empresas transnacionales, ¿no? Donde queda para Bolivia empleos precarios, realmente en las peores condiciones y con sueldos muy bajos, y por el otro lado, casi nada de tributación para el Estado, ¿no? Una recaudación mínima, que es lo que pagan las empresas mineras, y además la otra cosa que nos dejan es una terrible contaminación ambiental. Es el tema del mercurio en los ríos y, bueno, toda la depredación, los problemas que hay con varias comunidades justamente alrededor de esto, porque la destrucción del medio ambiente, ya sea por la misma producción minera o la apertura y destrucción de bosques, etcétera, para poder llegar a explotar nuevas minas o minas en distintos sectores, ¿no? Entonces, bueno, esto se ratifica en este informe en el sentido de, bueno, la poca recaudación que hay y, bueno, y el informe en general de cuánto está saliendo de la minería y cómo la explotación minera no puede reemplazar lo del gas justamente por esto, porque prácticamente no se tributa, se está exportando y se está produciendo incluso más de lo que se ganaba con el gas, pero la diferencia es de que producto de la insurrección del 2003, el gas pagaba un impuesto más elevado, ¿no? En el caso de la minería no se paga esos impuestos, o bien todo lo contrario, prácticamente no pagan impuestos por este fenómeno y esta ley y este tema de las cooperativas mineras, ¿no? Donde las cooperativas mineras tienen un trato tan especial
que no cumplen derechos laborales, no cumplen protección ambiental ni nada de protección de medio ambiente y tampoco tributan lo mínimo, ¿no? Entonces, por eso queda prácticamente nada de esto en el país, ¿no? Bueno, para el Estado boliviano, incluso para el país queda muy poco porque la mayor parte se lo llevan las empresas transnacionales, aliadas, socias, que al final son las que se ocultan tras el manto de las cooperativas. La otra arista es el tema de la política agraria, donde se mantiene la política de prácticamente el latifundio, pese a los intentos de cambio que señalan que hubo en un inicio, finalmente se llega a una misma situación. Y ahí se entra una discusión muy importante, que es la política que ha empezado a plantear el gobierno de la sustitución de importaciones. Pues bueno, ahí se ve que el gobierno no ha sido capaz de lograr esta sustitución de importaciones a nivel de la producción agrícola, ¿no? Ni el trigo, ni la harina de trigo, ni la papa, ni las hortalizas son producidas en Bolivia, ¿no? Bueno, una parte sí, ¿no? Pero en gran medida sigue importándose bastante de este material y la producción agropecuaria boliviana se sigue haciendo centralmente para la exportación por parte de pocos sectores, centralmente la agroindustria, que termina exportando la mayor parte, igual tributando una miseria y que no se queda nada, ni siquiera se garantiza la, el consumo interno, ¿no? Eh, y bueno, y esto también se mezcla con el tema de que los sectores campesinos eh, no han realmente podido tener una mayor participación en la producción agropecuaria en el país, ni siquiera los campesinos ricos, mucho menos los campesinos, los pequeños productores campesinos. Eh, y esto, bueno, se evidencia en este informe también, ¿no? Donde la política agraria del país sigue siendo una política centrada en lo que era antes, ¿no? Un puñado de agroindustriales, una oligarquía terrateniente y una gran masa, bueno, que es los que se enriquecen y manejan los mayores beneficios de la política agraria del país, agropecuaria también en este caso, y por el otro lado una gran masa de campesinos cada vez más empobrecidos, con muy poca participación y con muy poco espacio en el mercado y en la situación en general del país, ¿no? Bueno, luego entra todo el problema de los espacios, eh, bueno, ocultos, de una economía oculta, como señala este informe, donde, bueno, primero está el tema de toda la marginalidad, entre el tema del narcotráfico, que también genera ingresos para el país, otras explotaciones bueno, por fuera de la ley de la minería, etcétera. Y finalmente, aparte de este elemento, bueno, que también es otra arista de la crisis, justamente en general toda la economía oculta, toda la economía informal que existe en el país, y el otro elemento es el tema del litio, ¿no? Justamente del que hablábamos antes, donde el principal planteamiento y el gran problema que se señala a nivel de este informe es el tema de la dependencia tecnológica, ¿no? El país no puede bueno, desarrollar y explotar el litio por sí solo, sino que depende tecnológicamente del extranjero, lo cual justamente nos pone en una situación muy difícil para lograr esto. Eh, También se habla del tema del zinc, que es una industria que no está trabajándose sin una verdadera planificación, y todo el tema del mutum, que también es uno de los elementos que el gobierno ha empezado a hacer propaganda al respecto, donde se requieren cada vez más recursos y que todavía no está generando ingresos para el país, ¿no? Lo cual en general señala de que no hay una solución y que básicamente son promesas y promesas antiguas que se siguen repitiendo y reiterando, ¿no? Bueno, en ese marco aparece el problema del diésel, que cada vez tenemos que importar más, sigue siendo un producto subvencionado, centralmente para la oligarquía terrateniente, también para otros sectores, pero centralmente para la oligarquía terrateniente, y que eso está generando cada vez un mayor costo para el Estado. Y en ese marco, como conclusión en general de este informe importante del CETLA, es que, bueno, justamente, ¿no? Tras todos estos 17 años del gobierno del MAS, no, el MAS ha fracasado en transformar la economía boliviana y básicamente lo que nos deja es una situación de una crisis latente con varias aristas, donde hay varios elementos de incertidumbre que no se logran responder, no se logran solucionar y que finalmente esto puede derivar en una profundización de la crisis económica o un estallido de la crisis económica en cualquier momento, ¿no? Donde hay bastantes problemas que no tienen una solución
planteada, no tiene una solución que se pueda ver a corto plazo, ¿no? Bueno, y ese es el marco y la situación en general donde, bueno, estamos viviendo y el gobierno en general sigue empecinado en su política, bueno, de continuar esto tal cual, ¿no? Continuar, bueno, tratando de disimular la crisis económica, esperando centralmente las elecciones, está esperanzado en ver que hay algún milagro con el tema del litio, justamente lo que vimos anteriormente, sin importar las consecuencias que pueda causar esto para el país, para las comunidades, la desertificación, la ausencia de agua para las comunidades. Algo parecido con el tema del oro, no importa la contaminación con tal de que saquen más y que haya un poco más de oro para conseguir dólares, etcétera, y no quiere cambiar en nada su política respecto a la oligarquía terrateniente del Oriente, no quiere cambiar en nada su política respecto a las transnacionales, y en esa situación estamos llegando a un momento donde hay cada vez más presión de distintos sectores empresariales para que devalúe, para que ataque, para que destruya la economía popular, y por el otro lado, lastimosamente no tenemos una posición de alternativa desde el pueblo trabajador para oponer una política que justamente rompa con las transnacionales, rompa con la oligarquía terrateniente, que son los principales beneficiarios de toda la política desde antes del gobierno del MAS y que continúan siéndolo con el gobierno del MAS, y que justamente son aquellos que son, bueno, se quedan con el dinero, con la riqueza del país, y que además son los que permiten e impiden que el país, bueno, pueda progresar por un lado y que la economía popular, lo que llega al pueblo trabajador, pueda realmente mejorar y pueda permitir que tengamos una mejor calidad de vida en general todos los trabajadores del país, ¿no? Ya sea del campo o de la ciudad. Entonces es necesario justamente por eso y urgente tener una alternativa de este tipo que nos permita mejorar nuestra situación en el país como trabajadores y enfrentar tanto a la política del gobierno como a quienes quieren que empeore aún la política planteada, ¿no? Con, bueno, lo que estamos viendo en Argentina, ¿no? Devaluaciones, despidos, destruir a la economía popular para seguir garantizando las ganancias de pocos, ¿no? Entonces, frente a eso, frente a la actual política del gobierno, frente a toda esta incertidumbre y esta creciente tendencia a una crisis económica cada vez peor, es necesaria una propia alternativa, y eso es lo que planteamos desde el Partido de los Trabajadores, tratar de construir, unirnos, discutir y tratar de articular una alternativa que parta de nosotros, parta de nuestras necesidades y responda a las necesidades del pueblo trabajador. Bien, Miguel. Sí, brevemente. El de la foto que Evo le está por tirar un beso Ah, sí, es Antonio Brufau, el que era presidente de Repsol, claro. que fue uno de los primeros que llegó a un acuerdo. Parece que había una amistad entre ellos, más allá del chiste del beso, pero parece que eran muy amigos. Este, pero bueno, fue parte del acuerdo con las transnacionales. La segunda cuestión que quería mencionar, la minería del oro, Cedela sacó una nota que reproducimos en el periódico Rebelión, donde indica claramente que, aunque no hay una cifra muy demostrable exactamente, pero que hasta el 80% de la ganancia del oro se la llevan transnacionales chinas. Solo 2% parece que queda para el Estado boliviano y el resto se lo llevan patrones oligarcas que se dicen cooperativas, pero que no pagan impuestos. Eso sucede también en otros sectores mineros, pero en el oro es alevoso porque además el oro no solamente se llevan todo eso, sino que están envenenando con mercurio los ríos del país. Lo cual ya está generando resistencia en muchas comunidades. Y bueno, es decir, que el perjuicio que le ocasionan a Bolivia es mayor que lo poquito que dejan como impuesto. Eso. Muy bien, gracias, Miguel. Y bueno, nos pasamos al último punto del programa del día de hoy. Hay una movilización muy importante eh, que se está preparando por parte del magisterio y los médicos contra la jubilación forzada. Compañero Jorge. Bueno, gracias, buenas noches nuevamente. Eh, Quiero decir que la semana que termina ha sido una semana muy
activa, si quieren así, de tres sectores fundamentalmente que se han movilizado contra el intento de que se apruebe el proyecto de ley 035, que se apruebe esta ley, ¿no? Que es rechazada tanto por médicos, profesores y docentes universitarios, y que este rechazo ha sido contundente el día martes, aquí en La Paz. Sin embargo, aclarar que son movilizaciones de tipo nacional. El gobierno responde con spots publicitarios indicando que nos estamos oponiendo a que suba a 5.500 la jubilación. En realidad, cada 5 años hay que ver cuál es el límite mayor que tiene la jubilación. Y no es que gane 5.500. El mayor que puede ganar eso, o sea, sería esa cantidad, pero en general, por ejemplo, los maestros recibirían pues 3.000, 2.500, y médicos que están acostumbrados a ganar mucho más, pero que no pueden tener tantos años de servicio, 35, primero por la cantidad de años de estudio que tienen, y después porque no es fácil conseguir ítems, por ejemplo, públicos de salud, para que trabajen en salud, etcétera. Casi muchos médicos no llegan a tener 35 años de cuotas, entonces tampoco son tan altas sus jubilaciones. Por eso también están en contra de esa medida. Y también hace el spot publicitario, indican que no es obligatorio, pero que va a haber una comisión, ¿no?, del Ministerio de Salud Ocupacional, y que nos van a observar si a los demás de 65 años, si somos capaces de seguir trabajando o no. Yo ya conozco este tipo de exámenes psicológicos. Alguna vez en un trabajo que tuve, yo era muy joven, o sea, imposible no tener la capacidad de trabajar. Y sin embargo, psicológicamente fui aplazado para que abandone ese trabajo. Eran tiempos del UDP, eran tiempos yo era trabajador de un colegio privado, y como no querían aumentar el sueldo y éramos docentes que teníamos en ese colegio escalafón, todo aquello, para deshacerse de eso, les van a tomar un examen psicológico, así, todo amables, y resulta que toditos los de la célula sindical que tuvimos que organizar, a pesar de que era colegio privado, nos echaron, más la gente que nos apoyó, y solo 8 quedaron como que han aprobado ese examen psicológico. Jamás te dan la respuesta y no sabes si psicológicamente estás bien o incluso necesitas algunas pastillas y te llevarían al psiquiatra. Nunca se sabe un resultado de los exámenes de tipo psicológico, digamos, ¿no? Porque más es un conversatorio con el psicólogo, o te dan unos tests donde evidentemente no se puede medir tu capacidad de trabajo o no. Entonces, los mismos médicos están indicando de que esa es una trampa del gobierno para así jubilar y de manera obligada. Por eso se oponen a que esta norma indique esto, ¿no? Ahora, el día martes ha habido pues la gran movilización también de los trabajadores y de los docentes universitarios que han participado aquí, por lo menos en La Paz. Ha habido una citación desde la mañana, ¿no?, a las 10 de la mañana, y en la tarde ya estaban también los médicos y los maestros, que de manera conjunta han hecho un gran mitin en la calle Colón y Comercio, justamente donde está el Palacio Legislativo, para ir en contra de esta medida, ¿no? El gobierno no se conmueve, no dice nada, y bueno, simplemente dice, estamos dispuestos a un diálogo, pero en eso queda, y no hay, digamos, unas propuestas de solución. Indica, ustedes deberían venir a
tal vez a ver la reglamentación, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay que indicar que los médicos han hecho ya desde el martes sus 72 horas de paro. Es decir, semanas antes han cumplido con 24 horas, luego 48 horas, esta semana con 72, y están esperando, están haciendo una tregua hasta el próximo jueves para ver si continúan después con más horas más días de paro, o qué van a hacer, ¿no? Ya les han indicado que el lunes participen de una reunión y ellos estarán ahí, pero hasta el jueves van a decidir. Ahora, ¿qué hace la prensa mediática que, digamos, progubernamental, en sentido de que cada paro de los médicos, están hacinados los hospitales, no hay quien los atiende, están en el suelo? Pero si tú vas a visitar, por ejemplo, emergencias o cualquier día que no haya paro o que haya, es igual. Por ejemplo, en el Hospital General, todos los días hay hacinamiento. Y no es porque haya paro, es porque falta presupuesto para salud, es porque faltan médicos, es porque faltan camillas, es porque falta personal, etcétera. Y por esa razón. Pero solamente dicen esto, ¿no? Están hacinados cuando hacen paro los médicos. Pero los médicos en su paro no, es decir, siguen cumpliendo con las emergencias correspondientes. El paro es simplemente de otro tipo por ejemplo, consultas, pero las emergencias no las paran justamente porque son emergencias, ¿no? Pero más gastan en propaganda contra las movilizaciones del gobierno que en tratar de solucionar en algo siquiera los problemas. Entonces, ¿qué va a pasar? Este lunes, 15 de abril, día de Tarija, felicidades de antemano a los compañeros trabajadores de Tarija, habrá una conferencia nacional del magisterio urbano. Ahí se van a decidir qué pasos va a seguir el magisterio en esta lucha, que por cierto no es solo por la jubilización, sino que hay una serie de demandas del sector. En cuanto a los docentes, este martes son las elecciones de las autoridades de la UNSA. Se va a elegir nuevamente el rectorado, vicerrectorado, secretario general, etcétera, y entonces todavía no se sabe a ciencia cierta cuándo se va a continuar con las movilizaciones. Pero esto solo es en La Paz, en el interior, claro, algunas universidades también se han movilizado, pero otras se están movilizando en otro sentido. Por ejemplo, la Juan Misael Saracho de Tarija está organizando, como cada año organiza, ¿no? Una especie de congreso de universidades, pueden ser públicas o privadas, pero por ejemplo ahora están sacando como gran cosa el análisis de la crisis económica. Hablará Samuel Doria Medina. Eso ya nos indica a qué tipo de solución, porque conocemos el discurso del que ha vendido a las empresas estatales a las transnacionales, ¿no? Cuando le tocó ser ministro de capitalización. Conocemos el discurso de Samuel Doria Medina y en eso está metido ahorita, en esa línea política, por ejemplo, la Juan Misael Saracho. Por lo menos eso están expresando como bomba, como el acto central, ese tipo de análisis económico de la crisis económica de Bolivia. Entonces, debería haber una conferencia nacional también de docentes universitarios y de trabajadores de las universidades autónomas para sacar también resoluciones en función a esto que también afecta y que les afecta directamente, como es esto de la posible obligatoriedad de jubilación. El jueves se va a reunir el Consejo Nacional de Salud, CONASA, para analizar la respuesta que va a dar el gobierno entre lunes, martes y miércoles posiblemente en sus reuniones con este sector, y no descartan que tomarán medidas donde tal vez lleguen a huelga
general o de 10 días, no se sabe, ¿no? El jueves tomarán sus resoluciones, pero no tienen ninguna confianza en las negociaciones que hacen con el gobierno, porque el gobierno, como les digo, no, siempre dice no a todo, ¿no? Nosotros tenemos un nuevo ministro de Educación que dice no a todo lo que planteamos, ¿no? Y entonces no es ninguna, digamos, no causa ninguna ilusión en que se pueda solucionar el problema. Eh, el viceministro de Pensiones, Franz Apasa, por ejemplo, habla de que lo que pretenden es mejorar el límite superior de jubilación, pero no dice nada sobre, por ejemplo, esto de que pretenden obligar a través de esos exámenes, no solamente psicológicos, sino médicos, para saber si un trabajador es apto de seguir trabajando. Es apto de seguir trabajando, si no ya no estuviera trabajando, porque cuando uno ya no es apto de seguir trabajando, no es necesario esperar 65 años, hay la jubilación, perdón, por incapacidad en el momento en que estás incapacitado por alguna razón, sea físico o psicológica. Para eso no necesitas estar ni con 65 años, ni haber cumplido sus 35 cuotas, sino que en el momento que requieres te jubilan. Eso existe, entonces, si están trabajando es porque son capaces, pues. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Y bueno, yo quiero decir que el día jueves también, viernes y sábado, 18, 19 y 20 de abril, se llevará a cabo el 12º Congreso Departamental Ordinario de los Trabajadores de Educación Urbana de La Paz. Y para esto se han confeccionado ya 5 comisiones, ya se ha elegido la comisión de poderes, va a tener la suerte de poder participar porque hemos sido elegidos para este evento. Se tomarán en las comisiones el aspecto técnico-pedagógico, el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto político-sindical y el aspecto institucional. Y con seguridad, pues, en el aspecto político se va a tomar en cuenta la necesidad de fortalecer la lucha con otros sectores, ¿no? Que plantean, por ejemplo, la creación de fuentes de trabajo estables, el problema de los fabriles, ¿no? El problema de los contratados, que cada vez 3 meses les contratan y los votan, y entonces nunca es de planta y cosas así, y esta gente pide, ¿no?, al magisterio de que podamos también considerar su lucha, también por mayor presupuesto a salud, por mayor presupuesto a educación, por aumento salarial, ¿no? Que la COB, en vez de plantear de acuerdo a la canasta salarial, ha planteado 8%, a ver qué respuesta recibe de su cómplice gobierno, porque entre cómplices no creo que haya una lucha, ¿no? Entonces, también se va a plantear con seguridad la defensa del medio ambiente, que entra al currículum escolar, etcétera, y porque necesitamos defender los derechos que se ha planteado con el mismo gobierno del MAS, los derechos de la madre tierra, y que son los primeros en que han pisoteado estos derechos, han apoyado leyes incendiarias y que con el resultado negativo que ya conocemos, de más de 6 millones de hectáreas quemadas, etcétera. Y bueno, todo esto se va a tratar en este Congreso y también de allí van a surgir medidas de lucha seguramente para enfrentar la próxima etapa contra el gobierno. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Y bueno, toda la solidaridad, todo el apoyo, es realmente una movilización muy importante y bueno, con este tema de la jubilación forzosa es realmente una movilización que responde a las necesidades de todos los trabajadores del país, ¿no? Bueno, y también la juventud que más adelante igual va a estar en una situación de trabajo y bueno, se está enfrentando a esta situación, ¿no? Un hecho muy importante. Recuerdo que ya lo comentábamos el año pasado en distintos programas y bueno, ahora está en una plena situación de lucha y en algo bastante álgido, ¿no? Entonces, bueno, toda la solidaridad con esta movilización,
en contra de la jubilación forzosa y por todas las demás reivindicaciones. Bien, de esta forma concluimos su programa Radio Rebelión en esta edición del 14 de abril del 2024 y ya nos encontraremos la próxima semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Buenas noches, Jorge, buenas noches, Miguel. Buenas noches, muchas gracias. Muy Y buenas un noches. abrazo otra vez a los trabajadores de Tarija. Y bueno, hasta la próxima semana con su programa Radio Rebelión. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya